Querido Padre, gracias para que estemos aquí junto a ti. Hay un trabajo muy grande del cielo. ¿Cuánto has hecho para que estemos ahora en el templo, Señor? Gracias por eso. Te quiero también agradecer porque está tu palabra y podemos disfrutar de ella, Señor. Ayúdanos a, en este momento, tomar este periodo de tiempo para hacer la actividad que tú deseas que hagamos, que es disfrutar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les quiero compartir un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 7. Para entender un poquito quién es la persona que hace los llamados. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer también el 24, pero el versículo que queremos tocar es el 25. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y versículo 25. ¿Quién lo pudiera leer en voz alta para todos? Hebreos 7, 24 y 25. Según este versículo, ¿cuál es el oficio de Jesús? ¿Cuál es su trabajo, su empleo? ¿A qué se dedica él? Para interceder siempre por mí. Ese es el trabajo de Jesús. Es el trabajo que está haciendo en este momento. Entonces, solo para complementar la idea, ¿qué cosas involucra la intercesión? ¿Qué cosas involucra la intercesión? Porque dice que Él vive. Esta es la razón de por qué Jesús está en el cielo como sumo sacerdote. Él vive para hacer esta actividad. Es su razón de ser, podríamos decirlo. ¿Qué involucra intercesión? Es para comentar. ¿Qué involucra intercesión? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Involucra tiempo? Muy bien. ¿Qué más involucra? Interés. Muy bien, involucra interés. ¿Qué más? ¿Perdón? Hablar en favor mío. Muy bien. Hablar en favor de mí. ¿Qué más? Entonces, si Él está hablando en favor de mí, ¿en quién está pensando? Está pensando en mí. ¿Sus sentimientos hacia quién están? Están hacia mí. ¿Entienden? La intercesión es un Dios que se dedica exclusivamente a pensar, a sentir y a trabajar para mí. Entonces, este ser es el que nos hace los llamados. Un ser que vive exclusivamente por mi beneficio. Y vamos a ir a algunas historias, pero vamos a empezar con el libro de Éxodo. Este es un complemento de la clase que estamos teniendo con segundo año. Con ello estamos viendo el manual de la segunda fase de Directo al Corazón.
y algunas cosas complementarias, y hay algunas historias que se estudian en esa fase. Entonces vamos como ahora a hacerlo a modo estudio o un poco más interactivo. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Muy bien. ¿Qué podemos notar aquí en el llamado? Es una característica dentro de los llamados de Dios. ¿Qué principio notamos aquí? ¿Qué podemos notar entre el versículo 1 y versículo 2? ¿Qué podemos notar? Es una pregunta muy abierta, pero está hecha a propósito para que al reflexionar podamos encontrar diferentes respuestas. ¿Qué podemos encontrar aquí? Muy bien, hay una preparación previa. Llama antes de que sea concebido. ¿Qué más? Dios tiene cuidados que para el que es llamado ¿son qué? No son notables. Dios tiene muchos cuidados al que está teniendo mucha protección, mucho cuidado al que está llamando sin que el que está siendo llamado se dé cuenta. Eso notamos en este versículo. Dios está dando mucha protección, mucho cuidado a Moisés sin que Moisés sepa que Dios lo está cuidando o que lo note. El que llama hace cosas que yo no me doy cuenta, pero que son para mi beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios cuando nos está llamando o nos está preparando para el llamado, muchas cosas no vamos a saber qué cosas está haciendo Él. Pero que sin duda esas cosas que no notamos, que no percibimos, son de gran beneficio para nosotros. Vamos a avanzar entonces, versículo 3. ¿Quién puede leer el versículo 3? Versículo 3 y versículo 4. ¿Quién lo puede leer? A la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Qué cosas podemos notar aquí? Hay cuidado, ¿qué más? Preocupación, preservación de vida. Entonces, hay peligros que son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Todos los que estamos aquí presentes, estamos sentados y no sabemos cuántos peligros hemos pasado. No notamos la magnitud de los riesgos que hemos pasado durante esta vida. Es algo obvio, pero cuando no notamos nos estresamos y sufrimos porque pensamos que el que está llamando está demorando la llamada. Entonces vemos aquí un cuidado desde nacimiento.
Vemos una intervención divina en cada detalle del crecimiento del que está siendo llamado. Y miren lo que dice el versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños es este. ¿Qué podemos ver aquí? Providencia. Los llamados de Dios están en abundancias de providencias. ¿Pero qué más? ¿Qué podemos ver aquí? Sí. Muy bien, ¿qué es providencia? ¿Qué es providencia? ¿Alguien quiere compartir qué es providencia? Bendiciones o cuidados que Dios provee. Intervenciones divinas, sobrenaturales. Muy bien, la providencia entonces son actos de Dios de manera particular y específica, para que podamos notar que Él nos está guiando, o que Él está al control, o que está con nosotros. Pero bueno, vamos a avanzar por el tiempo. Hoy sí. Dice así, versículo, vamos a resumir, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, todos sabemos que Moisés fue educado con su mamá, ¿verdad? Todos sabemos eso. Después Moisés va hacia la casa de Faraón y está con su mamá adoptiva, muy bien, su madrastra, no sé cómo llamarle. Versículo 11, vamos a centrarnos en esta parte que es la más importante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. ¿Qué podemos notar en el versículo 11? Acá hay muchas cosas que necesitamos recalcar. ¿Qué se puede ver en el versículo 11? Ok, Moisés ya era grande, ¿verdad? Moisés ya tenía una posición en Egipto, todos sabemos, militarmente era el mejor, como estadista, como historiador, sobresalía, era distinguido en la nación y aspiraba a ser el futuro faraón, el futuro rey iba a ser él. Pero hasta aquí, versículo 11, ¿él qué fue lo que hizo? Teniendo toda la gloria de Egipto, teniendo todos los beneficios o favores de Egipto, ¿qué fue lo que él hizo? Salió a ver a sus hermanos, es decir, su corazón siempre estuvo ¿en dónde? ¿Ah? Siempre estuvo con su pueblo, él siempre se sintió un ¿qué? Un hebreo. Él siempre creyó ser un hebreo. Él en ningún momento de su vida creyó ser un egipcio. ¿Y esto es algo espiritual o no es espiritual? ¿Moisés era un hombre espiritual? 40 años. Y a pesar de tenerlo todo en Egipto, él consideraba su parte con los israelitas, con los hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos para recalcar esto, pero no perdamos Éxodo. Entonces, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. ¿Lo puedes leer, Wilson? Dice verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Y el 25. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Muy bien. Entonces Moisés estaba viviendo conforme al llamado que Dios le estaba haciendo. Al parecer sí o no. Por la fe. Hasta los 40 años Moisés vivía por la fe o no vivía por la fe. Según Hebreos 11. Vivía por la fe. Pero dice el libro de Hechos que el pueblo no lo había entendido como Moisés había entendido. Moisés sabía que Dios iba a liberar al pueblo por su mano, pero parece que el pueblo no lo había entendido completamente esto. Pero Moisés vivía bajo la fe. Pero vemos un problema. Y este es el punto del tema de esta mañana. Entonces vamos a volver a Éxodo. O no, leamos también el versículo siguiente antes de ir a Éxodo. Hebreos capítulo 11, el versículo 26. Moisés a sus 40 años tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Su manera de actuar, dice Patriarca y Profeta, que él jamás participó del culto de los egipcios. Aunque lo querían, le insistían, lo molestaban, pero si no sé si vas a ser rey. Él jamás así todo participó del culto de los egipcios. Él se mantuvo fiel y él se consideraba un israelita. Y él visitaba a sus hermanos, su corazón estaba con ellos. Pero volvamos a Éxodo, porque necesitamos notar algo. Entonces Moisés había recibido un llamado y vamos a volver a leer el versículo 11 de Éxodo capítulo 2, que dice lo siguiente. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Punto a favor, ¿cuál es? Defendiendo a sus hermanos, promoviendo la libertad al pueblo. Pero ¿cuál es el grave problema? Con sus propias fuerzas, haberlo matado. ¿Cuál es el verdadero problema? Querer solucionarlo. Un gran problema que todos nosotros sufrimos en el llamado. No esperar en Dios. Ese es el gran problema del llamado. Dios lo llamó. Él decidió ir en pos del llamado de Dios. Se comportaba como un israelita, vivía como un israelita. Él realmente por fe tenía un estilo de vida israelita en medio de los placeres de Egipto. Pero había un punto que todavía él estaba flaqueando, que no había aprendido a esperar en Dios. No dejar que Dios haga las cosas, intentar hacerlas por sí mismo. Y todos conocemos la historia. Dice el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué podemos notar en el versículo 15? Es parte del llamado, o parte de recibir el ministerio de Dios para mi vida. ¿Qué podemos notar en el versículo 15? Las consecuencias, la consecuencia de lo que hacemos. ¿Qué más? Dios puede convertir mis errores en una bendición. Amén.
Muy bien, entonces dice que Faraón lo amaba tanto a su nieto y después lo quiere matar de su amigo, o de tener afectos pasó a tener enemistad. Pero algo bien importante, en el versículo 15 sucede algo que es sumamente necesario que pase en nuestra vida. Sí. De llamado, porque pareciera que me he llamado y decide dejarlo, ¿no? No enfrenta. Muy bien. ¿Cuál era la visión que Moisés tenía para ir a ese punto? ¿Qué visión tenía él a sus 40 años? Los que han estudiado la biografía de Moisés, ¿cuál era su visión cuando tenía 40 años? Ser el libertador. ¿En qué estilo? ¿De qué manera iba a efectuar el plan, el proyecto? ¿Cuál era su manera? Iba a ser el general del ejército, iba a entrenar a los 600.000 hebreos y un día iba a marchar hacia el palacio de Faraón e iba a tomar la conquista. Pero en esta experiencia, ¿qué pasó con el plan de Moisés? Se frustró. Es decir, parte importante del llamado es que nuestros sueños mueran. Todos nuestros sueños y anhelos tienen que morir. Nuestro estilo, nuestros pensamientos, nuestras ideas tienen que perecer. Y aquí es cuando nuestra idea muere o cuando nuestra manera de ver las cosas perece, recién ahí puede comenzar la manera de Dios. Esta es una experiencia bastante dolorosa. Entonces Moisés ve que sus sueños son frustrados, son derrumbados. Una pregunta, como está todo derrumbado, ¿él va a intentar algo más por el proyecto? ¿Ahora Moisés está dispuesto a no intervenir más en el proyecto? Y ahora Dios lo lleva al desierto para hacerlo a la manera de Dios. Pero el llamado sigue siendo el mismo, porque Él va a ser el libertador. Entonces puede haber dos opciones, o Dios te cambia el llamado, porque tú pensabas hacer un proyecto y Dios te pone otro proyecto, o puede ser que el proyecto permanezca, pero no a tu manera, sino al estilo de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y vamos a ver un poquito cuál fue la manera de Dios. Entonces, Dios tiene un llamado desde nuestro nacimiento. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Según la historia. Pero, ¿cuál es el problema en el llamado? Muy bien, que le metemos mucha obra humana. Le metemos mucho de hacerlo a nuestra manera. Y eso nos pasa inclusive aquí adentro. Yo antes pensaba que le pasaba, por ejemplo, bueno, Dios me llamó a la obra médico-misionera. Es un ejemplo, no quiero decir que está mal, porque para algunos es un llamado. Me llamó a la obra médico-misionera, ya entonces voy a ir a Quebrado León y después me voy a estudiar medicina para ser un médico misionero. Entonces yo estoy acomodando lo que pienso que es la mejor forma. Si Dios te llama, amén, pero ¿qué pasa si yo estoy interviniendo y poniendo la idea, tratando de cumplir el pensamiento de Dios, pero a la manera que yo creo que es mejor? ¿Se entiende? Ok, vamos a un ejemplo más práctico en este lugar. Bueno, era un ejemplo bien sencillo. Estábamos una vez en Perú, en el campo misionero, y faltaba una semana para recibir el estipendio y ya no teníamos comida. Entonces le dije a mi compañero, ¿y si colportamos? Le digo, ¿sabes cuántas personas aquí yo les podría vender un libro? Digo, y realmente habían, porque le hacíamos terapia, entonces el libro ya estaba vendido realmente. Pero el pastor O nos había dicho que no podíamos vender. Y digo, pero... Bueno, primero que no se va a enterar. Igual, no me gustaría que no se entere. Yo mismo le diría al pastor O, sale a ser sincero, aunque usted me dijo que no, yo voy a vender. Le hubiera llamado y le hubiera dicho eso. Y he dicho, no se hace, lo siento, ya lo hice. Esa era mi idea, hacer eso. Y después pienso, sí, pero no estoy respetando la ley de este proyecto, ¿no? Estaba luchando, ¿lo hago o no lo hago? Y vino una idea.
Una idea sencilla. ¿Y no me dejas hacerlo a mí? Claro, tú puedes hacerlo, Dios, ¿no? Pero ¿no te parece que lo vas a hacer a través de vendiendo un libro? Y de paso la gente va a recibir un libro, se va a beneficiar, después del libro va a traer el conflicto de los signos, nosotros nos vamos y la gente se puede convertir. Y ahí tratando como de ¿qué? De convencer a Dios. Innecesario. Porque en el fondo no estoy siendo honesto con Dios. En el fondo hay una falta de fe de que Dios puede hacerlo a su manera. Y le intentamos apoyar a Dios, ayudarle en ese trabajo. Entonces al final digo, bueno, Dios, ya una semana ayunamos. Eso es lo que yo pensé. Capaz que quiere que ayunemos una semana. Mal no nos va a venir. Vamos a estar una semana con mucha espiritualidad entonces. Ayunaremos una semana. Esa fue mi idea. Pero en el fondo no era porque era alguien bien espiritual, simplemente porque creía que Dios no iba a hacer nada, entonces al menos, bueno, iba a estar ayunando. En el fondo seguía el mismo sentido, era incredulidad. Entonces vamos a estar una señora, y una señora era 1 hora subiendo una montaña, y ella nos dijo, ¿saben qué? Compré mucha verdura, me dijo, y me sobró. ¿Sí? ¿Y por qué compra tanta verdura? Es que yo vendo verdura, nosotros no sabíamos eso. Y agarró un canasto, una caja llena de verdura y dijo, esto es para usted. ¿Okay? Y nos vinimos con una canasta llena de verduras. Ella sabía que nosotros éramos vegetarianos, ¿no? Entonces nos regaló, en esa zona se comía mucho pescado, mucho pollo, entonces justo nos regaló lo que nosotros necesitábamos. Y la verdura era muy cara en la zona, porque era turístico y no producían ahí. Entonces, Dios nos dio lo que necesitábamos, pero ¿a qué manera fue lo que sucedió? ¿Fue a su? Pero para que suceda la manera de Dios, ¿qué tiene que primero suceder? Tiene que morir la mía. Y hay 2 formas de que muera. Siendo convencido que a la manera de Dios es mejor, o habiendo intentado mi manera y frustrarme. Ambas Dios va a utilizar. Pero si en esta mañana estás siendo convencido, no tienes por qué frustrarte. No es parte de los planes de Dios. Pero muchos de los obreros de Dios siempre se chasquearon. Porque todos sus sueños tenían que morir. Para que surgiesen los proyectos y los planes a la manera de Dios. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue la manera de Dios. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer hoy. Bueno, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién quiere leer capítulo 3, versículo 1? ¿Sí, Wilma? Capítulo 3, versículo 1. Ajá. Muy bien, ¿qué podemos notar aquí? Capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál fue el plan educativo de Dios? Porque cuando Dios llama, Él establece un plan educativo. Esto es sumamente importante. Pone una preparación, nos introduce en una escuela a la manera de Él. Moisés había preparado a su manera. ¿Cuál había sido su manera de preparación? Muy bien, había tomado mucha cautela a la estrategia militar. Yo me imagino a Moisés ahí practicando con la espada, con la lanza, poniendo maderitas para hacer como un ajedrez y estudiando de qué manera era mejor. Y cuando él salía en batalla, porque salía en batalla con los egipcios, aplicaba todo eso y veía lo que le resultaba y lo que no resultaba. Y todo esto lo iba guardando en un archivo de experiencia. Y cada vez se volvía más experto en esto. Y él decía, a los 40 años, creo que ya estoy listo para el ministerio. Porque se había preparado tanto, pero obviamente fracasó, porque lo hizo a su manera, en su estilo. Pero vemos a un Dios que le da una otra oportunidad. Dios no está conforme hasta donde ha llegado Moisés. Y hace un segundo intento. Entonces, ¿de qué manera está la educación o la escuela que Dios preparó para Moisés según el versículo 1? Yo sé que todos sabemos esto, no estoy haciendo nada nuevo, pero necesitamos repetirlo. ¿Qué podemos notar en el versículo 1?
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué cosas podemos notar? Una vida sencilla en el campo, en la naturaleza. ¿Qué más? ¿Perdón? Formando su carácter. ¿De qué manera se está formando su carácter? ¿O por qué se está formando? Es cierto. Apacentando ovejas. ¿Qué le está dando el apacentar ovejas, el trabajo? ¿Ah? Paciencia. ¿Qué más? ¿Cuál era el problema de Moisés a los 40 años? Si estaban atentos, ¿cuál era el gran problema? Era incredulidad. Él no aprendió ¿a qué? A esperar en Dios. Y Dios sabe que a esa materia a Moisés le ha costado mucho. Y ahora Moisés, 40 años con ovejas, ¿ha aprobado la materia? La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Es decir, el punto donde Moisés era el más débil o era su punto más terrible, en ese punto él pasó a ser lo más grande. Esto es un milagro. Tus puntos más débiles pueden ser tus puntos más fuertes. Y esto es milagroso. Pero, ¿qué más vemos en la educación de Moisés? Jetro era sacerdote, muy bien, tiene parte espiritual. ¿Qué más? Bueno, ¿las ovejas de quién eran? ¿De quién eran? ¿Y quién la está cuidando? Moisés. ¿Qué vemos aquí? Servicio desinteresado. Fidelidad donde me toca estar. Y esto es sumamente importante. Angie, ¿esta semana en qué está? Ángela. Bálsamo. Fiel en lo que le toque hacer. Alex, ¿en qué estás esta semana? Campo. Ser fiel cortando el pasto. No, pero es muy poca cosa. Pregúntenle a José entonces, ¿qué era poco para él? Nosotros tenemos una dimensión muy diferente de qué es poco y de qué es mucho. Para Jesús mucho o una actividad preciosa era poner sus manos y lavar los pies a Judas. Para mí eso es un acto aborrecible, porque yo pienso tan diferente a Dios y las actividades tan preciosas para Dios puede ser que nosotros las estamos pasando por alto. Las grandes actividades donde Dios tiene grandes lecciones y grandes comuniones y grandes experiencias, nosotros las tomamos como insignificantes o mediocres. Pero Moisés empieza cada vez más a disfrutar de Dios y a empezar a reflexionar como Dios reflexiona. Y él llega al punto de disfrutar del trabajo. Le encanta ser pastor. Dice Patriarca y Profeta que él hubiera sido feliz y toda la vida hubiera muerto en el desierto como pastor. Imagínense, le encanta su oficio, le encanta lo que hace. Está feliz con lo que está haciendo. Y la pregunta es, ¿en este momento estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo? Si no lo estoy haciendo, primera razón, Dios no te está condenando, pero Dios quiere ayudarte, porque todo lo que Él nos llama a hacer, nos llama para disfrutar hacerlo. Ese es el Dios, no solamente nos da tareas, sino hace que disfrutemos de esas tareas y que aprendamos y tengamos intimidad a través de esas tareas. ¿Qué más podemos notar en el versículo 1? Apacentando Él, concentrado en la labor que tiene, se da cuenta que ¿a dónde está? Bueno, no se da cuenta capaz, pero está en un lugar bien estratégico. Está en el monte de Horeb, en el monte de Dios. Una pregunta, ¿Moisés sabe que está a punto de ser llamado? No lo sabe. Posiblemente los que son llamados no saben que están a punto de ser llamados. Esa es otra característica. Que a veces estamos como al lado del teléfono, no sé si me explico. Estamos como está el teléfono aquí en la mesa y estamos ahí. ¿Qué estamos haciendo? Esperando que llegue la llamada para atender rápido. Sí, Jesús, aquí estoy, envíame a mí. No. Cuando llegue la llamada, yo voy a saber que me está llamando. Pero mientras tanto, disfrutando de la actividad que me toca. Y eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo. En todo quiero recalcar algo siempre, que es la preciosura de Dios, en cómo trabaja con el que está siendo llamado.
a pesar de que tiene debilidades, tiene defectos y a pesar de que la mayoría de cosas no las entiende. Entonces, versículo 1, una vez más, ¿qué más podemos notar? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Muy bien. Sin darse cuenta, Moisés está haciendo una maqueta de lo que va a hacer más adelante. Está guiando a muchas ovejas a través del desierto hasta el monte de Horeb. Lo mismo iba a hacer, pero en vez de ovejas, con humanos. ¿Entienden, Dios? Para Moisés era más fácil hacer eso después. ¿Por qué? Ya lo había hecho sin darse cuenta. Muchas cosas que Dios nos está permitiendo hacer ahora son preparativos o son prácticas de lo mismo, pero a niveles más complejos o más desarrollados. ¿Qué más podemos ver en el versículo 1? Un cambio que se ve ahí. Cuando Moisés estaba en Egipto, ahí se podía ver cuando mató a Egipcio dando una aprobación de sí mismo. Pero ahora en el versículo 1 del capítulo 3 vemos que no hay esa búsqueda para aprobarse de sí mismo. Más bien, de una manera involuntaria, él es guiado a hacer la capacitación de Dios. Muy bien, muchas gracias. Justo hablando de la capacitación de Dios. Según el versículo 1, ¿qué más involucra la capacitación de Dios? Aceptación, ¿en qué sentido? Es cierto. Muy bien. Aceptar las provisiones de Dios. Aceptar lo que tengo delante. Volvemos al mismo punto. Donde me toque estar en las clases prácticas o teóricas que tengamos, ese es el lugar donde Dios me ha puesto. Y nuestra parte es sumisión. Y para que haya sumisión, tiene que haber algo. ¿Atravesar el desierto? Muy bien. ¿En qué sentido? ¿Puede compartirnos? Es cierto, sí, está bien, pero para tener la idea más desarrollada. ¿No? Está bien. Muy bien, un lugar apartado. Muy buen punto. La preparación para el llamado tiene muchos momentos en soledad con Dios. Eso no puede faltar en la preparación de un llamado. Tiene que haber muchos momentos donde estemos a solas en comunión y en oración con Dios. Esto es sumamente importante. De hecho, podríamos decir que es lo más importante del llamado. Muchos momentos donde nuestra mente se espacia en Dios. Moisés dice que veía las montañas y Salmos dice que las montañas declaran ¿qué cosa? Tu justicia. ¿Has visto una montaña bien grande? Si alguna vez, ya me pasaba de niño, pero no tenía este versículo en mente. Cuando era niño y veía las montañas tan grandes, me sentía tan pequeño. Decía, wow, qué grande, hay cosas tan grandes y uno es tan significante. Lo mismo es Dios. Cuando uno mira a Dios, uno puede sentirse ¿qué cosa? Tan pequeño que uno es. Por eso David decía, tus montes declaran tu grandeza, tu justicia. Y dice que Moisés mientras veía esas cosas, se grababa cada vez más profundamente algo en su vida. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Este es un principio que tiene que grabarse en nuestra mente antes de atender la llamada. Si la atendemos antes nos vamos a frustrar mucho, porque vamos a tener muchas dificultades durante el llamado. Pero como no creo que tenga un Dios todopoderoso, vamos a estar sufriendo mucho, desesperándonos mucho, teniendo mucha ansiedad, estresándonos mucho. Pero como Moisés tenía la seguridad de que Dios era todopoderoso, vemos 40 años de duro trabajo en el ministerio, pero él sigue manteniendo
la paz, la tranquilidad, puede disfrutar de Dios en medio de las grandes actividades y de los muchos quehaceres, porque Él tuvo dos regalos preciosos. Uno, entender la grandeza de Dios, y el segundo, tener el conocimiento de que la presencia de Dios está conmigo todo el tiempo. Dos cosas que Dios quiere efectuar antes del llamado: saber su grandeza y experimentar que su presencia de Dios está conmigo en cada instante. Esas dos cosas son muy necesarias. Incluso hasta pudo haber decidido tomar otro trabajo, pero sin embargo decidió estudiar la religión, en forma Muy bien, buen punto. Vamos a leer el versículo 2 para el retoque final del llamado a Moisés. ¿Está bien? Dice el versículo 2 en adelante, es la última parte, es como el último retoque que Dios está haciendo para concluir la preparación de su hijo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué está experimentando Moisés ahora? Algo sobrenatural. ¿Qué más está experimentando Moisés? Curiosidad, muy bien. ¿Qué más está experimentando Moisés? Amén. Está entrando, le llevó 40 años. Sí. Yo escuché de varias personas, no voy a decir de quiénes, no es necesario, que me dijeron, ¿es necesario pasar 40 años para que Dios me llame? ¿De qué estaban más preocupados? Del llamado que 40 años de disfrutar de Dios. Y es una razón de por qué el llamado tarda. Estoy más preocupado del ministerio, del que me ministra, del que me sirve. Moisés estaba disfrutando tanto de Dios y por eso 40 años no fueron mucho para él. Al principio sí. Bueno, dice el pasaje profeta que la prueba que iba a tener en el desierto era tan dura que Moisés estaba como por morir, pero que se le iba a dar suficiente ayuda para que pudiese subsistir. Es decir, Dios le dio lo máximo que Moisés podía aguantar. Esa es la realidad. Le dio lo máximo que él podía soportar en la preparación. Pero miren la intimidad que Dios desarrolló con Moisés. Y esto es precioso. 40 años al punto donde Moisés empieza a tener conversaciones con el ángel de Jehová, con Jesús, de una manera única, ¿verdad? Una pregunta, ¿vale la pena la educación o no vale la pena? Muchos de los que llegamos aquí, o cuando apenas llegamos aquí, pensamos que 2 años aquí es demasiado, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo, es mucho, muchas actividades, mucho requisito, más 1 año de voluntario. Pero cuando nosotros vemos la razón de por qué Dios nos llama y qué produce durante ese tiempo, uno puede decir, gloria a Dios. Y Moisés, 40 años, que no se ha arrepentido en lo más mínimo. Entonces, si nosotros no estamos conformes con lo que Dios ha escogido por nosotros, necesitamos compartir eso con Dios. Porque lo que Él hace, los resultados que quiere producir son incalculables. Versículo 4, dice así, viendo Jehová que él iba a ver, entonces él ve una zarza ardiente y él dice, me parece que es una visión. ¿Y qué hace él? No huye. Y esto es muy significativo. Él ve una gran visión y Moisés, ¿qué hace? Su corazón está inclinado a las cosas espirituales. No tiene temor de ser más profundo con Dios.
Y esta tarea es la más preciosa. Cuando yo aprendo a tocar los temas más profundos con Dios, los mayores miedos, las mayores dificultades, mis sentimientos, mis traumas, cuando empiezo a compartir con Dios de una manera más cercana, cuando Él me presenta cosas, yo no me escondo de ellas o yo no me tomo distancia, al contrario, voy más cerca de ellas. Y miren lo que dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, porque como él estaba yendo en pos de lo que Dios le estaba mostrando, ¿Dios qué hizo? Le habló. ¿Por qué Dios no me habla? Según este versículo. ¿Cuál es la razón? Porque no vamos a Él. Nos presenta algo para que vayamos a Él. Pero yo como que lo interpreto. Como algo negativo y me alejo. Pero Moisés entendió que esto era positivo y se acercó a eso. Y se acercó de una buena o una mala forma. ¿Por qué fue buena? Porque respondió. ¿Pero estaba con qué? Estaba con calzado. ¿Era la forma correcta o era incorrecta? Incorrecta. ¿Había problema de que Moisés se acerque de la manera incorrecta? No. Porque Dios se lo iba a explicar. No tengamos miedo a eso. Cuando Dios nos acerca a Él, no te preocupes por el protocolo, porque Dios nos va a ir acomodando la manera de cómo hacerlo. Y esto es increíble. Dios va arreglando lo que nosotros no podemos notar, lo que no sabemos, Él lo va a ir acomodando. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. No le dijo, Moisés, 40 años, todavía no sabes que tienes que tener santidad o temor o reverencia en la presencia de Dios. No dijo eso. Dijo, y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ya, versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. ¿Qué más recibe Moisés? Moisés ahora sabe de qué manera acercarse de mayor calidad a la presencia de Dios. Él ahora entiende y experimenta tener reverencia ante el Dios del universo. Una pregunta, ¿falló la educación o no falló? Un hombre paciente, un hombre reverente, un hombre íntimo, un hombre que vive los sueños de Dios a la manera de Dios. 40 años, ¿es poco o mucho? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Job. ¿Es poco o mucho? 40 días conversando con Dios y ver su espalda. 40 años, ¿poco o mucho? Fue poco, si recibió demasiado. No nos preocupemos por el tiempo que Dios invierte en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el que está invirtiendo. Y si Él invierte, no hay negocio que pueda fracasar. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre, gracias por recordarnos que a tu manera, a tu estilo, no hay forma de fracasar. Gracias, Padre, porque todo intento del cielo es para estar cada vez más cerca de ti. Gracias porque Moisés fracasó en intentar cumplir tu llamado, pero tú le enseñaste que él no necesitaba esforzarse por cumplir el llamado. Necesitaba esforzarse por no hacer nada para que tú lo hagas por él. Gracias por estas enseñanzas, porque yo las necesito diariamente. Te pido por los que estamos presentes. Hoy aumenta estas dos materias o estos dos principios. El principio de conocer y experimentar más del poder y la grandeza de Dios, y también aprender y experimentar que la presencia de Dios está con nosotros de manera muy íntima. Oro en el nombre de Jesús. Amén.